El 20 de diciembre de 2024, la Reserva Federal publica sus cifras más recientes sobre la oferta monetaria. M2, un indicador exhaustivo de la moneda disponible, alcanzó los 21 billones con 200 mil millones de dólares. Para contextualizar, M2 se situó en 15 billones con 400 mil millones de dólares en enero de 2020. Esto fue antes de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, los Estados Unidos generaron 5 billones con 800 mil millones de dólares adicionales en menos de 5 años. Esto representa una expansión del 38% de la oferta monetaria en menos de 5 años. Considere esta comparación. El volumen total de moneda nacional en 1980 era de 1 billón con 660 mil millones de dólares. La nación expandió su moneda en 3.6 veces la oferta monetaria de 1980. Esto ocurrió en solo 5 años. Sin embargo, pocos discuten abiertamente un hecho crucial. El verdadero impacto inflacionario aún no se ha materializado por completo. Lo que experimentamos desde 2021 hasta 2023 fue simplemente un indicio temprano. Este periodo incluyó la tasa de inflación del 9% reportada oficialmente. También se observaron aumentos reales del 20% en los precios de bienes esenciales y los costos de vivienda. La fase principal se acerca. 5 billones 800 mil millones de dólares no pueden simplemente desaparecer en la economía de la noche a la mañana. En cambio, este capital se propaga en fases distintas. La fase inicial impactó las valoraciones de activos. Los mercados de renta variable aumentaron un 60% desde 2020. Los valores de las propiedades se apreciaron un 47% durante este tiempo. La fase posterior afectó los costos de bienes de consumo. Esto incluye alimentos, combustible y gastos de vivienda. La tercera y más devastadora ola, dirigida a la clase media, sigue cobrando impulso. Esta preocupación se extiende más allá de los 5 billones 800 mil millones de dólares ya introducidos en circulación. También implica los 90 billones de dólares proyectados para ser generados en los próximos 15 años. Este nuevo capital es necesario para gestionar la deuda nacional. Esta deuda se acumuló al generar los primeros 5 billones 800 mil millones de dólares. Este proceso se conoce como el ciclo inflacionario de la deuda. Una vez iniciado, persiste hasta que el sistema monetario colapsa. Además, la estabilidad financiera de la clase media se erosiona por completo. Los funcionarios gubernamentales rara vez revelan una verdad difícil. No existe una estrategia viable para saldar la deuda nacional de 36 billones de dólares. Los cálculos financieros no cuadran. La única resolución radica en la devaluación de la moneda. Esto se manifestará como una inflación generalizada, prolongada, y que erosionará la riqueza de los ciudadanos comunes. Este proceso reasignará entre 20 y 30 billones de dólares de capital en la próxima década. Esta riqueza se trasladará de individuos con ahorros e ingresos consistentes a propietarios de activos tangibles y al Estado. Esto no es mera conjetura. Esta es una tendencia histórica observable. Ocurre consistentemente cada vez que las autoridades recurren a la creación de moneda. Lo hacen para obligaciones soberanas inmanejables. La antigua Roma siguió este camino. La Alemania de Weimar lo implementó. El presidente Nixon lo promulgó de manera gradual. Los Estados Unidos están actualmente siguiendo esta estrategia con una velocidad sin precedentes. Esto se compara con ejemplos anteriores. Aquí se presenta el modelo completo de 4 fases del fracaso monetario. 3 ejemplos históricos demuestran su naturaleza ineludible. Un análisis cronológico preciso revela nuestra posición actual dentro de esta progresión. La evidencia matemática confirma que la única opción del gobierno es devaluar la moneda. Esto también muestra qué grupos enfrentan la ruina. También muestra quiénes acumulan activos cuando surge la crisis monetaria. Esta discusión trasciende la mera teoría económica. Es una cuestión de preservación personal. No comprender estos eventos inminentes lo coloca en el lado desfavorecido. Es la redistribución de riqueza más significativa en la historia nacional. Cada colapso monetario a lo largo de la historia se adhiere a un proceso idéntico de 4 etapas. No ha habido una sola desviación en 2 milenios. La etapa 1 marca el establecimiento inicial. Una nación crea un medio de intercambio fiable. Esta moneda está respaldada por activos tangibles. Estos incluyen metales preciosos u otros bienes valiosos. Este respaldo fomenta la confianza. Tal confianza permite periodos de prosperidad. Los ciudadanos ahorran en la moneda porque ésta conserva su poder adquisitivo. Esta etapa inicial puede durar décadas o incluso siglos. La etapa 2 ve el inicio de la degradación monetaria. El gobierno se enfrenta a gastos crecientes. Estos incluyen conflictos militares, iniciativas de bienestar social, ambiciones territoriales excesivas y pagos ilícitos para mantener la autoridad. Los ingresos fiscales resultan insuficientes. El crédito público alcanza su máximo.
En consecuencia, las administraciones en apuros recurren inevitablemente a la devaluación de la moneda. Disminuyen la pureza metálica o introducen moneda de papel adicional. Prometen su naturaleza provisional. Aseguran a la población la estabilidad, afirmando que nada ha cambiado. La etapa 3 está marcada por un declive incontrolado. La erosión monetaria se intensifica. Los precios se disparan bruscamente. La unidad monetaria posteriormente falla. Aquí está el aspecto crucial. La clase media, cuyos ahorros están denominados en la moneda, se enfrenta a la aniquilación completa. Mientras tanto, aquellos cercanos a la emisión de moneda perduran. Estos incluyen la clase élite, grandes terratenientes y figuras políticamente influyentes. Acumulan sus activos, compran propiedades a vendedores desesperados, lo hacen a valoraciones drásticamente reducidas. La etapa 4 significa el restablecimiento monetario. Se implementa un medio de intercambio de reemplazo. El capital se ha redistribuido de millones a miles. El marco económico se reinicia. Las personas que lo perdieron todo permanecen inconscientes de la catástrofe. Esto sucede porque una fase pasa imperceptiblemente a otra. Permítanme ilustrar esta secuencia recurrente con 3 sociedades históricas. Esto abarca 2 milenios. Nuestro primer estudio de caso histórico es la antigua Roma. Esto abarca desde el 64 después de Cristo hasta el 270 después de Cristo. En el 64 después de Cristo, la ciudad de Roma se enfrentó a la destrucción. El emperador Nerón necesitaba fondos con urgencia. El denario, la moneda de plata de Roma, comprendía 95% de plata pura bajo Augusto. Nerón disminuyó su contenido metálico a 80% de pureza. Esto marcó el comienzo de la etapa 2. La mayoría de los ciudadanos romanos no percibieron este cambio de inmediato. La moneda parecía idéntica. También funcionaba idénticamente en las transacciones. Sin embargo, contenía 15% menos de plata. Nerón produjo un mayor volumen de monedas con plata reducida. Esto aumentó la oferta monetaria total. La disponibilidad de bienes se mantuvo constante. En consecuencia, los precios comenzaron a subir. Un siglo y 3 décadas después de esto, bajo el emperador Septimio Severo, ese denario idéntico contenía solo 46% de plata. Estaba compuesto por partes iguales de plata y metal base. Luego llegó el emperador Caracalla. En el 215 después de Cristo presentó el antoniniano. Supuestamente estaba valorado en 2 denarios. Sin embargo, poseía solo 1.5 veces el equivalente en plata de un solo denario. Esto representó un vasto engaño financiero. Impactó a toda una civilización. Para el 253 después de Cristo, bajo el emperador Galieno, el antoniniano comprendía 20% de plata. 10 años después, contenía solo 2%. Esto era 2% de plata en lo que había sido la unidad monetaria más fiable a nivel mundial. ¿Qué ocurrió con los precios? Se dispararon 1000% en 100 años. Un volumen de trigo con un precio de 100 denarios en el 150 después de Cristo. Este requería 100.000 denarios para el 250 después de Cristo. ¿Quién sufrió las pérdidas? La ciudadanía romana de medios modestos. Este grupo incluía pequeños terratenientes, comerciantes y personal militar. Ellos recibían salarios constantes. Cualquiera que conservara denarios como capital acumulado vio cómo sus activos se disolvían. Un comerciante que acumuló 100.000 denarios durante una vida de trabajo habría adquirido una modesta propiedad agrícola. Sin embargo, esa cantidad era suficiente para comprar solo una barra de pan. ¿Quién salió victorioso? Terratenientes adinerados y senadores que poseían extensas propiedades. Cualquiera que tuviera propiedades tangibles como tierras, estructuras o animales, vio aumentar su valor. Su valor se expandió al medirse en la moneda devaluada. Una propiedad agrícola valorada en 100.000 denarios en el 150 después de Cristo. Esta se apreció a 100 millones de denarios en el 250 después de Cristo. La propiedad física permaneció inalterada. Solo la unidad monetaria experimentó una transformación. Como resultado, los activos se concentraron entre la élite senatorial. La clase de los ciudadanos comunes se enfrentó a la ruina financiera. Para el 300 después de Cristo, Roma había evolucionado de una república con una clase media sustancial a una oligarquía. En esta oligarquía, solo unos pocos cientos de familias controlaban la mayoría de las riquezas del imperio. La degradación monetaria fracturó los cimientos sociales de Roma. En 200 años, el imperio romano de Occidente se desintegró. Revisemos las 4 fases establecidas. Etapa 1. Se fundó una moneda fiable respaldada por plata bajo el emperador Augusto. Etapa 2. Siguieron más de 200 años de devaluación monetaria progresiva. Esto se promulgó para financiar campañas militares y expansión territorial. Etapa 3. Se produjo una devaluación extrema de la moneda y un aumento inflacionario del 1000%. Los ciudadanos comunes fueron arruinados financieramente.
Etapa 4. Se implementó una reestructuración monetaria bajo Diocleciano. Los activos se centralizaron entre los privilegiados. La estructura imperial sufrió daños irreparables. La secuencia había seguido su curso. Nuestra siguiente ilustración es la Alemania de Weimar. Esto abarca desde 1921 hasta 1923. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía una obligación de reparación de 132.000 millones de marcos de oro. Esto era el equivalente moderno de 442.000 millones de dólares de los Estados Unidos. Alemania había suspendido el patrón oro durante la guerra. Ahora, la nación tenía que pagar en moneda respaldada por oro. Esto a pesar de no tener prácticamente reservas. La administración de Weimar se enfrentó a una decisión. En lugar de aumentar los impuestos o reducir los gastos, ambos políticamente insostenibles, recurrieron a la creación de moneda. Observe la rápida escalada de este proceso. En enero de 1919, el tipo de cambio se situó en 8.9 marcos por dólar de los Estados Unidos. Esto representaba una valoración típica después del conflicto. Para julio de 1922 había alcanzado los 493 marcos por dólar. En enero de 1923 subió a 17.972 marcos por dólar. Posteriormente, Francia ocupó la región del Ruhr. Para agosto de 1923 alcanzó los 4.6 millones de marcos por dólar. En noviembre de 1923 se disparó a 4.2 billones de marcos por dólar. Una sola barra de pan, con un precio de 160 marcos a finales de 1922, exigía 200.000 millones de marcos en noviembre de 1923. Familias que acumularon riqueza durante muchas generaciones vieron desaparecer sus bienes financieros completos en cuestión de meses. Una familia de medios modestos que tenía 100.000 marcos en sus reservas en 1922 podría haber financiado 5 años de existencia cómoda. Sin embargo, para diciembre de 1923, carecían de fondos para un simple sello postal. Sin embargo, cualquiera que poseyera bienes tangibles perduró. Los agricultores tenían tierras que les daban sustento. Los industriales poseían instalaciones y maquinaria. Cualquiera que hubiera contraído una deuda denominada en marcos, vio cómo su valor se erosionaba. Por ejemplo, si alguien pidió prestados 100.000 marcos en 1921 para comprar una casa, para 1923, esa persona todavía debía 100.000 marcos. Sin embargo, esta cantidad equivalía a una billonésima parte de una sola barra de pan. La obligación financiera había desaparecido. La residencia quedó completamente libre de cargas. La hiperinflación finalizó la redistribución de riqueza más sustancial en la historia alemana. Esta transferencia movió capital de los ahorradores de ingresos moderados a los propietarios de bienes y a los endeudados. ¿Quiénes experimentaron pérdidas? Educadores, empleados públicos y jubilados. Cualquier persona con ingresos fijos o que mantuviera capital líquido sufrió esta pérdida. El segmento de ciudadanos profesionales se enfrentó a la ruina. ¿Quiénes se beneficiaron? Magnates de negocios como Hugo Stines. Él obtuvo préstamos significativos para adquirir propiedades durante la inflación. Luego saldó las deudas utilizando marcos devaluados. Los grandes propietarios de tierras también se beneficiaron, junto con inversionistas astutos que comprendieron la situación. El profundo impacto psicológico moldeó la política alemana durante la próxima década. Los ciudadanos comunes percibieron una ruptura de confianza. Habían practicado la austeridad, se habían adherido a las regulaciones y habían depositado su fe en las autoridades. Sus cimientos financieros se derrumbaron. Un artista sin éxito llamado Adolf Hitler fundó un movimiento político impulsado por su indignación. Examinemos el marco. Etapa 1. Una moneda respaldada por oro estaba en circulación antes de la Primera Guerra Mundial. Etapa 2. La expansión monetaria transcurrió durante la Primera Guerra Mundial. Además, se generó moneda para cumplir con las obligaciones de reparaciones desde 1921 hasta 1923. Etapa 3. Una tasa de inflación mensual del 209.500% estalló en octubre de 1923. Esto resultó en la completa aniquilación de la clase media. Etapa 4. El Rentenmark fue introducido formalmente en noviembre de 1923. Los activos fueron centralizados. Adolf Hitler ascendió al poder en una década. La secuencia se estaba repitiendo. Su recurrencia resultó indisputable.
Nuestra ilustración final son las acciones del presidente Nixon con respecto al dólar de los Estados Unidos, desde 1971 hasta el presente. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon apareció en televisión. Detuvo la convertibilidad directa del dólar a oro. Este evento se conoció como el shock de Nixon. Durante 27 años, el dólar había estado fijado al oro a una tasa de $35 por onza. Esto comenzó con Bretton Woods en 1944. Todas las demás monedas globales estaban vinculadas al dólar. Este arreglo formó la base del marco monetario internacional. Para 1971, los Estados Unidos estaban agotando rápidamente sus reservas de oro. Los gobiernos internacionales buscaban oro a cambio de sus tenencias de dólares. Los Estados Unidos poseían apenas 10.000 toneladas métricas de oro restante. Esta cantidad representaba menos de la mitad de su cantidad máxima almacenada. El 11 de agosto de 1971, Gran Bretaña exigió $3.000 millones en oro. Esta sustancial cantidad estaba destinada a ser transferida desde Fort Knox. El presidente Nixon no pudo cumplir esta solicitud. Hacerlo habría revelado que los Estados Unidos poseían reservas de oro insuficientes. En consecuencia, el 15 de agosto, detuvo la convertibilidad del dólar a oro. El dólar americano se convirtió así instantáneamente en una moneda fiduciaria pura. En 15 meses, el sistema de Bretton Woods colapsó completamente. El dólar comenzó entonces a flotar libremente frente a otras monedas globales. Los Estados Unidos se dieron cuenta de que ahora podían crear dinero ilimitado. Ya no existía ningún respaldo de oro para restringir la oferta. ¿Cuál fue el resultado posterior? Inflación generalizada. La década de 1970 trajo consigo un periodo económico conocido como estanflación. El desempleo alcanzó el 6%. La inflación se disparó a 13.5% para 1980. Los individuos que poseían dólares americanos vieron cómo su poder adquisitivo se erosionaba significativamente. Por el contrario, aquellos que poseían bienes tangibles vieron cómo su riqueza florecía. Los valores inmobiliarios aumentaron drásticamente. En 1971, el oro se valoraba en $35 la onza. Para 1980, alcanzó los $850 la onza. Esto marcó un aumento de 24 veces en solo 9 años. Las acciones se recuperaron después del impacto económico inicial. Cualquiera que invirtiera en bienes raíces, materias primas o acciones durante la década de 1970 acumuló una riqueza familiar sustancial. La disparidad en la riqueza comenzó entonces a crecer progresivamente. En 1971, el 1% más rico controlaba 23% de toda la riqueza. Para 1990, esta cifra aumentó a 30%. A partir de 2024, se sitúa en 32%. La transición de una moneda respaldada por oro a una moneda fiduciaria pura facilitó la creación ilimitada de moneda. Este cambio económico benefició desproporcionadamente a los propietarios de activos y al gobierno. Esta situación claramente beneficia a los tenedores de activos. Examinemos la progresión histórica. La etapa 1 abarcó el dólar respaldado por oro. Este sistema fue instaurado a través del Acuerdo de Bretton Woods en 1944. La etapa 2 presenció periodos prolongados de gasto deficitario y expansión monetaria. Este proceso agotó las reservas nacionales de oro. Necesitó una devaluación forzada de la moneda en 1971. La etapa 3 se caracterizó por la década de 1970. Durante esta década, la inflación erosionó los ahorros personales. La disparidad económica se intensificó durante este periodo. La etapa 4 representa nuestra realidad actual. Es un sistema de moneda fiduciaria con una desigualdad de riqueza en niveles sin precedentes. Actualmente nos encontramos en la etapa 3, avanzando hacia la etapa 4. Una escalada inminente está a punto de comenzar. La crisis financiera actual en América, durante 2024, representa una aceleración de la etapa 3. Permítanme ilustrar la posición actual de América dentro de este patrón de 4 etapas. La fase inicial, la etapa 1, está completa. Los Estados Unidos aseguraron el dólar, respaldado por oro, como moneda de reserva mundial en 1944. Este hecho histórico está confirmado. La fase subsiguiente, la etapa 2, también está completa. Este periodo implicó un extenso gasto deficitario y expansión financiera. La convertibilidad del dólar a oro terminó en 1971. Un sistema de moneda pura sin respaldo fue entonces iniciado. La deuda nacional se expandió de $398.000 millones en 1971
Alcanzó los 36.2 billones de dólares a finales de diciembre de 2024. Esto marca un aumento de 91 veces en solo 53 años. Esta progresión está confirmada. La etapa 3 está actualmente en curso. La devaluación monetaria se está acelerando. La acumulación de riqueza se está intensificando. Permítanme presentar las estadísticas actuales. Revisemos la oferta monetaria M2. En diciembre de 2024 alcanzó los 21.2 billones de dólares. Esto representa un aumento de 15.4 billones de dólares en enero de 2020. Esto significa que se introdujeron 5.8 billones de dólares en menos de 5 años. Eso es un crecimiento del 38% en la oferta monetaria. Más allá de la moneda ya creada, el factor crítico es la imperativa impresión futura. La deuda pública, en diciembre de 2024, ascendía a 36.2 billones de dólares. El déficit anual para 2024 fue de 1.9 billones de dólares. El déficit anticipado para 2025 es de 2.1 billones de dólares. Los costos de servicio de la deuda alcanzaron 1.13 billones de dólares en el año fiscal 2024. Esta asombrosa suma representa 1.13 billones de dólares únicamente en pagos de intereses. Para dar perspectiva, esta cantidad supera la asignación completa de defensa. El presupuesto de defensa es de 880.000 millones de dólares. Esto marca el comienzo de una espiral fiscal de muerte. Los pagos de intereses son ahora el segundo gasto federal más grande. Solo son superados por los gastos del Seguro Social. A medida que la deuda pública se expande, los pagos de intereses también aumentan. Estos pagos luego contribuyen al déficit presupuestario. El déficit, en consecuencia, infla la deuda nacional, escalando aún más las obligaciones de intereses. La Oficina de Presupuesto del Congreso pronostica que los pagos anuales de intereses ascenderán a 1.7 billones de dólares para 2034. Para 2040 se anticipa que estos pagos alcanzarán los 2.4 billones de dólares. Esta proyección depende de tasas de interés promedio del 3.5%. Sin embargo, los rendimientos actuales de los bonos del Tesoro a 10 años son del 4.4%. Si las tasas persisten en 4.4%, los costos de servicio de la deuda subirán a 2 billones de dólares para 2030. Posteriormente, alcanzarán los 3 billones de dólares para 2035. Ahora surge un dilema crítico. Los ingresos federales totales en 2024 ascendieron a 4.9 billones de dólares. Los desembolsos gubernamentales totales sumaron 6.8 billones de dólares. El gasto obligatorio, que abarca el Seguro Social, Medicare y Medicaid, más los pagos de intereses, fue de 4.2 billones de dólares. Para 2034, la Oficina de Presupuesto del Congreso pronostica que el gasto no discrecional alcanzará los 6.5 billones de dólares. Esta suma supera los ingresos totales recaudados hoy. Consecuentemente, no quedarán fondos para defensa, educación, infraestructura o asuntos de veteranos. Solo persistirán los desembolsos legalmente requeridos. El gobierno se enfrenta a 3 cursos de acción disponibles. La primera opción es reducir los gastos. Este enfoque es políticamente inviable. Necesitaría reducciones en el Seguro Social y Medicare, que actualmente son intocables. Incluso si se eliminara la asignación completa de defensa y todo el gasto opcional, el gobierno aún enfrentaría un déficit. Esto se debe a las obligaciones de intereses en constante aumento. La segunda alternativa es aumentar los impuestos. Sería necesario un aumento universal de impuestos del 40% para lograr un presupuesto equilibrado. Esto significaría que el hogar típico que gana $75,000 debería pagar $9,000 adicionales anualmente. Esto es políticamente insostenible y no se materializará. El tercer curso de acción es la creación de moneda. Esta se presenta como la única opción realista. La Reserva Federal adquirirá bonos del Tesoro generando moneda nueva. Este proceso se denomina formalmente monetización de la deuda. Es el mecanismo fundamental para la inflación y ya está en marcha. El balance de la Reserva Federal alcanzó su cenit en 9 billones de dólares en 2022. Actualmente se sitúa en 7.4 billones de dólares. El Banco Central afirma que está reduciendo sus tenencias. Sin embargo, la Reserva Federal aún mantiene 4.8 billones de dólares en bonos del gobierno. A medida que persisten los déficits crecientes, los inversionistas internacionales continúan recortando su adquisición de bonos del Tesoro. Esto significa que la Reserva Federal se verá obligada a intensificar sus compras. Por ejemplo, China ha disminuido su propiedad en 350.000 millones de dólares desde su punto más alto. Japón también ha reducido sus reservas en 180.000 millones de dólares. Esta situación necesita la creación de dinero nuevo para adquirir deuda federal. Ese es el motor fundamental de la inflación.
Esto no es teórico, está ocurriendo actualmente. Aquí hay una secuencia anticipada de inflación. Permítanme demostrar cómo se desarrolla esta progresión. Desde 2020 hasta 2024 se desarrolló la fase inicial. 5.8 billones de dólares en nueva moneda fueron creados. El impacto principal de este dinero afectó primero los precios de los activos. El valor de las acciones y la vivienda aumentó entre 4 y 6%. Una segunda ola afectó luego los precios al consumidor. El índice de precios al consumidor oficial indicó un 20% de inflación acumulada. Sin embargo, la inflación real para las necesidades básicas fue entre 30 y 40%. Este periodo sirvió como un indicador importante. Desde 2025 hasta 2027, seremos testigos de un aumento dramático en los déficits. Los déficits anuales superarán consistentemente los 2 billones de dólares. Los pagos de intereses de la deuda se acercarán a $1,5 billones de dólares. La adquisición internacional de bonos del gobierno continuará disminuyendo. La Reserva Federal se verá obligada a aumentar sus adquisiciones de bonos del Tesoro. Estas aumentarán de $200,000 millones de dólares anuales a $500,000 millones de dólares cada año. La oferta monetaria M2 se expandirá en $2 billones de dólares. Subirá de 21 billones de dólares a 23 billones de dólares para finales de 2027. Desde 2028 hasta 2030 ocurrirá un periodo de crecimiento intensificado. Los pagos de intereses alcanzarán los 2 billones de dólares anualmente. Esta cifra es equivalente a que el 40% de los ingresos fiscales se destine únicamente a intereses. Los déficits oscilarán entre 2.5 y 3 billones de dólares. La Reserva Federal comprará 800,000 millones de dólares en bonos del Tesoro anualmente. La oferta monetaria M2 alcanzará los 26 billones de dólares para 2030. La expansión total de la oferta monetaria desde 2020 alcanzará el 69%. La inflación real, distinta del índice de precios al consumidor oficial, promediará entre 8, 10 o 12% anualmente. Mientras tanto, los salarios crecerán solo entre 3 y 4%. Por lo tanto, la clase media perderá entre 5 y 8% de su poder adquisitivo cada año. Desde 2031 hasta 2033 nos acercaremos a una coyuntura crítica. Las reservas del Fondo Fiduciario del Seguro Social se agotarán para 2033. Los beneficios se enfrentarán entonces a reducciones automáticas del 21%, a menos que el Congreso actúe. Es poco probable que el Congreso reduzca los beneficios antes de una elección. Por lo tanto, resolverán el problema creando moneda para abordar la deficiencia. Las reservas del Fondo Fiduciario de Medicare se agotarán entre 2028 y 2031, dependiendo de la utilización. Se aplicará el remedio idéntico, que es imprimir dinero. En conjunto, estas iniciativas exigirán más de 500,000 millones de dólares en gastos anuales adicionales. No habrá ingresos correspondientes. La Reserva Federal estará comprando $1,5 billones de dólares en bonos del Tesoro anualmente. La oferta monetaria M2 se acercará a los 30 billones de dólares. La inflación real será entonces de entre 12 y 18% anualmente. Desde 2034 hasta 2040 enfrentaremos un periodo de devastación económica. Los pagos de intereses consumirán más del 50% de los ingresos fiscales. La Reserva Federal poseerá más del 40% de todos los bonos del gobierno en circulación. La posición del dólar como moneda de reserva disminuirá notablemente. Esto ocurrirá a medida que los países extranjeros se deshagan de sus bonos del Tesoro. La inflación será implacable, entre 10 y 15% anualmente. La inflación total desde 2020 oscilará entre 300 y 400%. Una propiedad valorada en $400,000 en 2020 valdría entonces $1,600,000 en 2040. Los salarios no habrán seguido el ritmo. La clase media, con un patrimonio neto medio de $200,000 en 2020, habrá perdido el 60% de su poder adquisitivo real. Esto no es una mera previsión. Esta es una realidad matemática fundamental. La deuda pública exige desembolsos de intereses que superan el crecimiento de los ingresos. El único método para satisfacer esto es a través de la creación de moneda. Este proceso alimenta la inflación. La inflación, posteriormente, necesita una mayor impresión de dinero para pagar la deuda pendiente. Es un ciclo autoperpetuado que no se detiene. Solo cesa cuando la deuda es reorganizada, impagada o erosionada por la inflación. Esto finalmente culmina en el colapso de la moneda. Investiguemos a los beneficiarios y las víctimas de este cambio económico. Demostraré con precisión quién se beneficia y quién sufre cuando la inflación golpea. La población de ingresos medios, los empleados y aquellos con ahorros quedarán devastados. El hogar estadounidense promedio posee un patrimonio neto de $200,000 a partir de 2024. 65% de este total reside en el valor neto de la vivienda.
Cuando la inflación anual alcanza el 10% durante 10 años consecutivos, el poder adquisitivo de los activos disminuye a tasas variables. Por ejemplo, una casa podría mostrar un aumento de valor nominal de $400,000 a $700,000 para 2034. Sin embargo, su poder adquisitivo real, ajustado por inflación, sería de solo $270,000 en términos de dólares de 2024. Esto significa que no se gana riqueza. En cambio, se produce una pérdida real del 33%. Considere una cuenta de jubilación que crece nominalmente de $200,000 a $350,000 para 2034. Esta proyección asume un 7% de rendimiento anual. Sin embargo, su poder adquisitivo real ascenderá a solo $135,000 en términos de 2024. Esto también refleja una pérdida del 33% en valor real. Se espera que los salarios aumenten de $75,000 a $110,000 para 2034. Este cálculo incluye un 3% de aumentos anuales. Sin embargo, el verdadero poder adquisitivo será de apenas $42,000 al medirlo en dólares de 2024. Este escenario resulta en una reducción del 44% en el ingreso real. El patrimonio neto total de un individuo podría expandirse nominalmente de $200,000 a $360,000. En realidad, su poder adquisitivo caería a $138,000 en términos de 2024. Esto significa una pérdida del 31% de la riqueza total. Este fenómeno ocurre mientras la gente se percibe a sí misma como más rica, simplemente porque las cifras nominales aparecen mayores. Esto se conoce como la trampa de la inflación. Los valores nominales ascienden, pero el poder adquisitivo real disminuye. La mayoría de los individuos no comprenden esta distinción. Solo lo comprenden cuando intentan jubilarse. Descubren que sus $350,000 en ahorros para la jubilación ahora compran lo que $135,000 compraron 10 años antes. Específicamente, ¿quién sufre más? Los jubilados que viven de pensiones fijas son víctimas. También lo son las personas que ahorran en efectivo o bonos. $100,000 depositados en una cuenta de ahorros o bonos del Tesoro pierden el 60% de su poder adquisitivo en una década. Un trabajador joven que gane un salario inicial de $50,000 en 2024 verá su valor real reducirse a $19,000 para 2034. Ahorrar para una casa se vuelve imposible. Esto ocurre porque el crecimiento de los ingresos se queda atrás de la inflación de los precios de los activos. Los trabajadores del sector público y los empleados gubernamentales, con sus límites salariales, experimentarán una disminución del ingreso real de entre 40 y 50%. La clase media se enfrentará a un empobrecimiento efectivo. Esta se define generalmente como hogares con ingresos entre $50,000 y $200,000. Este resultado se deriva de una inflación real sostenida del 10% durante un periodo de 10 años. Examinemos ahora a quienes acumulan riqueza, los poseedores de activos y los tenedores de deuda. Esto revela a los beneficiarios de la inflación. El 1% más rico de los hogares posee un patrimonio neto medio de $11.6 millones a partir de 2024. Sus carteras típicamente consisten en 80% en acciones y bienes raíces, 15% en capital empresarial y 5% en bonos y efectivo. Sus tenencias de acciones se aprecian en línea con la inflación. El índice Standard & Poor's 500 generalmente refleja el crecimiento nominal del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto nominal se expande un 12% anualmente. Esto combina un 3% de crecimiento real con un 9% de inflación. En consecuencia, los valores de las acciones seguirán una tendencia similar. $5 millones invertidos en acciones podrían convertirse en $15.5 millones en 10 años. Nominalmente, su poder adquisitivo real sería de $6 millones en términos de 2024. Estos individuos, por lo tanto, ganarían una riqueza sustancial. Sus tenencias de bienes raíces también aumentan de valor con la inflación. Por ejemplo, $3 millones en bienes raíces podrían alcanzar nominalmente $7.8 millones. Fundamentalmente, el poder adquisitivo real de estos bienes raíces permanece en $3 millones, lo que indica que no hay pérdida. Esto los protege eficazmente contra la erosión inflacionaria. Además, su capital empresarial se expande con la inflación a medida que los ingresos de la empresa aumentan nominalmente. Además, si estos individuos tienen deudas, la inflación erosiona su valor real. Una hipoteca de $2 millones iniciada en 2024 todavía requiere un pago de $2 millones en 2034. Sin embargo, la verdadera carga de esta deuda sería de solo $770,000 en términos de 2024. Su deuda disminuye efectivamente.
¿Quién consolida precisamente la riqueza en este entorno? Los grandes poseedores de activos. Cualquiera que posea más de 5 millones de dólares en acciones y bienes raíces observa su riqueza preservada o incluso aumentada en términos reales. Las corporaciones con suficiente poder de fijación de precios también obtienen beneficios. Las empresas capaces de aumentar sus precios más rápido que sus costos experimentan ganancias excepcionales. Los ejemplos incluyen Apple, Microsoft, compañías petroleras e inversores inmobiliarios. Cualquiera que posea propiedades de alquiler puede aumentar las rentas con la inflación, cobrar ingresos y permitir que la deuda de su hipoteca sea erosionada por la inflación. El propio gobierno también consolida riqueza. Los 36 billones de dólares de deuda nacional en 2024 se reducen efectivamente a 14 billones de dólares en términos reales para 2034. Esto ocurre después de 10 años de 10% de inflación. La deuda nacional desaparece a través de la depreciación de la moneda. Este mecanismo ilustra cómo la inflación transfiere riqueza. La inflación transfiere riqueza de quienes poseen efectivo, salarios y bonos a quienes poseen acciones, bienes raíces y deuda. Esta redistribución mueve la riqueza de muchos a pocos. Transfiere riqueza de la clase media al 1% más rico. Este resultado es matemáticamente cierto. Permítanme explicar por qué esto es matemáticamente inevitable. La deuda total de Estados Unidos, abarcando obligaciones gubernamentales, familiares y corporativas, alcanzó los 90 billones de dólares en diciembre de 2024. El Producto Interno Bruto anual se sitúa en 28 billones de dólares. Esto resalta una inmensa relación entre deuda y Producto Interno Bruto. La relación entre deuda y Producto Interno Bruto es del 321%. Históricamente, cuando la relación entre la deuda de un país y su Producto Interno Bruto supera el 250%, se enfrenta a dos caminos, el impago o la inflación. Estados Unidos no entrará en impago. Una acción así sería un suicidio político y desencadenaría un colapso económico global. Por lo tanto, Estados Unidos inflará su moneda. Existen varias opciones para reducir la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto. El objetivo es pasar de 321% a un nivel sostenible de 150%. Una opción implica aumentar el Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo, se mantendría la deuda constante. Esto no es factible. La deuda se expande en 2 billones de dólares anualmente. Otra posibilidad es reducir la deuda a un ritmo más rápido que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto también es imposible. Requeriría superávits anuales de 3 billones de dólares o más. La tercera opción es inflar el Producto Interno Bruto nominal. De esta manera, la deuda real disminuiría a través de la inflación. Esta tercera opción representa el único curso de acción viable. Imaginemos que la inflación persiste en 10% durante 10 años. El crecimiento del Producto Interno Bruto real se mantendría constante en 2%. Entonces, el Producto Interno Bruto nominal subiría de 28 billones a 73 billones de dólares. Si la deuda aumenta nominalmente de 90 billones de dólares a 130 billones de dólares, esto implicaría añadir 4 billones de dólares anualmente. La relación deuda a Producto Interno Bruto caería significativamente. Disminuiría de 321% a 178%. Esta estrategia resolvería la crisis de la deuda mediante la inflación. Sin embargo, simultáneamente devastaría a la clase media. Esta situación presenta una decisión difícil. El gobierno puede elegir el impago. Esto llevaría a un colapso catastrófico e inmediato. Alternativamente, puede optar por inflar la moneda durante 10 o 15 años. Esto resultaría en un colapso catastrófico a cámara lenta. El gobierno inevitablemente elegirá la inflación. Cada gobierno, a lo largo de la historia, cuando se ha enfrentado a este dilema, ha seleccionado la inflación. Esto se debe a que la inflación es políticamente soportable. Los votantes a menudo no comprenden sus mecanismos. Un impago, por el contrario, crea una crisis inmediata e innegable. La etapa 4 implica el reinicio. ¿Qué sigue a este periodo de inflación? La historia sugiere 3 resultados potenciales. La primera posibilidad es un reemplazo de la moneda. El dólar, en consecuencia, perdería su estatus de moneda de reserva global. Una nueva moneda internacional la reemplazaría para el comercio global. Podría estar respaldada por oro, basada en derechos especiales de giro, o ser una moneda de los países BRICS. El dólar continuaría para uso doméstico. Sin embargo, lo haría con un valor notablemente disminuido. Este escenario se considera un aterrizaje suave. No obstante, aún significaría que los estadounidenses perderían permanentemente de 50 a 70% de su poder adquisitivo. La segunda posibilidad es la hiperinflación.
Si la Reserva Federal pierde el control durante el periodo crítico desde 2028 hasta 2033, la inflación podría acelerarse rápidamente. Podría aumentar de 10% a 20%. Luego, alcanzaría 40%, llegando a niveles comparables a los de la República de Weimar. Este escenario destruye por completo la moneda existente. Haría necesaria la introducción de un nuevo dólar. Esto representa el resultado de un colapso total. La tercera posibilidad es la represión financiera. El gobierno implementaría controles de capital. Obligaría a los fondos de pensiones y bancos a comprar bonos del tesoro con tasas de interés artificialmente bajas. Además, impondría límites a los aumentos de precios de bienes esenciales. Esto constituye una forma de confiscación lenta. Los ahorradores sufrirían pérdidas debido a las tasas de interés reales negativas. Esto se considera el escenario autoritario. Lo más probable es que se desarrolle una combinación de estos escenarios. Una inflación alta y sostenida, que oscile entre 8 y 15% anualmente durante 10 o 15 años, aliviaría la carga de la deuda. Esto simultáneamente aniquilaría los ahorros de la clase media. La moneda renunciaría parcialmente a su estatus de reserva. El gobierno impondría algunos controles de capital. El dólar sobreviviría. No obstante, para 2040 tendría solo entre 30 y 40% de su poder adquisitivo actual. El reinicio se habrá finalizado para 2040. Se habrá producido una transferencia significativa de riqueza. Por ejemplo, la clase media poseía un patrimonio neto medio de $200,000 en 2024. Este grupo poseería solo $140,000 en poder adquisitivo real. El 1% superior, con $11.6 millones, vería crecer su riqueza entre 12 y 15 millones de dólares en términos reales. Aumentarán su riqueza a través de la inflación. Este patrón completa así su ciclo histórico. Millones de personas experimentarán pérdidas. Miles consolidarán la riqueza. La moneda experimentará un reinicio. La historia invariablemente se repite. Actualmente, en diciembre de 2025, nos encontramos en un punto de inflexión crítico. Los $5.8 billones ya impresos se están abriendo camino a través del sistema económico. Los $90 billones de inflación venidera durante los próximos 15 años son la consecuencia matemática de una deuda inmanejable. Esta deuda no puede ser pagada, solo puede serlo mediante la devaluación de la moneda. La clase media se enfrenta a una destrucción inminente. Esta devastación no se manifestará como un colapso repentino y único. En cambio, se desarrollará a través de una inflación sostenida. Esta erosionará el poder adquisitivo entre 5 y 10% anualmente durante una década. Observará que su salario aumenta. Aún así, se sentirá más pobre con cada año que pase. Verá duplicarse el precio de su casa. Luego, se dará cuenta de que no puede permitirse mudarse. Las casas nuevas han triplicado su valor. Este patrón se ha repetido durante 2000 años. Roma devaluó su moneda durante 200 años. Con ello destruyó a su clase media. La República de Weimar imprimió moneda durante 2 años. Aniquiló así los ahorros de sus ciudadanos. El presidente Nixon puso fin al patrón oro en 1971. Esta decisión desató 53 años de devaluación monetaria gradual. Ahora se está acelerando hacia una crisis. Estados Unidos está siguiendo este guión histórico exacto. La etapa 1 ya está completa. La etapa 2 también está completa. La etapa 3 está actualmente en curso. La etapa 4 se acerca rápidamente. Si esta discusión le ha demostrado que los $90 billones de inflación venidera son matemáticamente inevitables. Si comprende el patrón de 4 etapas que ha destruido cada moneda en la historia. Si reconoce que la clase media está al borde de la aniquilación. Al mismo tiempo, los poseedores de activos consolidan la riqueza. Entonces, por favor, suscríbase. Esta próxima presentación describe 3 pasos inmediatos. Estas acciones particulares pueden situarle ventajosamente durante la significativa redistribución de riqueza. Comprenda cómo transformar las tenencias susceptibles en activos asegurados contra el aumento de precios. Explore métodos para desplegar la deuda estratégicamente. Esto imita el enfoque del 1% más rico. Comprenda la urgencia de los próximos 3 años. El periodo desde 2025 hasta 2027 representa la última oportunidad para prepararse. Después de este plazo, el ritmo del cambio se acelerará. Cualquier esfuerzo resultará ineficaz. Los $90 billones de inflación pronosticados ya no son un evento futuro. Actualmente es una realidad. La suma inicial de $5.8 billones ya ha sido introducida. Se proyecta que $15 billones adicionales entrarán en circulación para 2030. Finalmente, para 2040, $90 billones de deuda real serán erosionados por la devaluación de la moneda. Tales desarrollos conducirán al colapso de la moneda. En consecuencia, la clase media también colapsará.
Las tendencias históricas confirman este resultado. Los cálculos financieros también apoyan esta conclusión. Aquellos dentro de la clase media, que dependen del efectivo y de los ingresos fijos, consistentemente enfrentan la ruina económica durante tales periodos. La deuda insuperable nunca se salda realmente. En cambio, se disuelve a través de la expansión monetaria. Actualmente, usted posee la misma moneda designada para ser sacrificada. Esto cubrirá esta abrumadora deuda.